Hola a todos. Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os voy a hablar del código oculto de la Biblia. Bueno, no sé si habréis oído hablar de este tema, yo imagino que sí, porque hace como unos 10 años hubo como un boom, se puso muy de moda, se mencionaba en todos sitios, en documentales, en la televisión, en programas, en periódicos, en todos los sitios, y bueno, ahora ya parece que se ha relajado, no se habla tanto, pero yo sí que recuerdo ese tiempo en el que yo tenía como unos 14 o 15 años y recuerdo con mucha impresión que de repente decían que en la Biblia había un código oculto, un código que hablaba de cosas y de acontecimientos que ya habían pasado. Para mí esto supuso algo impresionante. Recuerdo que mi hermano se compró un libro, ahora no me acuerdo del título, era como el código oculto de la Biblia, pero no me acuerdo del autor, y yo me lo leía de arriba abajo y de abajo arriba sin dar crédito. Ya las primeras investigaciones sobre mensajes ocultos en la Biblia comenzaron en el siglo XII. Allende los tiempos, cuando los rabinos querían hallar la firma de Dios en la Torá. De esta manera lograron desatar la curiosidad de las siguientes generaciones y así se perpetuó esta manera de investigar la Torá. En el siglo XIII destaca el rabino llamado Gaón de Vilna, que estudiaba ya las estructuras del texto buscando mensajes, y algo vio que dijo: lo que fue, es y será ya está registrado en la Torá. Incluso Newton, que era un devoto religioso, quiso analizar o probar que la Biblia efectivamente emanaba de Dios. Es decir, quiso probar la validez de la Biblia de manera científica. El primer investigador oficial sobre, digamos, el código de la Biblia fue el rabino Weizmantel, que tras escapar del nazismo logró descubrir el código que se escondía tras el método ELS, es decir, secuencia de letras equidistantes. Este método consiste en coger una letra, saltar un número determinado de letras, coger la siguiente, saltarse el mismo número, coger la siguiente, y de esta manera se formaría una palabra. El rabino Weizmantel, utilizando este método, encontró al principio de todos los libros del Antiguo Testamento, es decir, de la Torá, la palabra Torá, tan solo saltándose una letra. Lo increíble de su investigación es que lo hizo todo a mano, sin ayuda de tecnología alguna. ¿Pero qué es el código de la Biblia realmente? Bueno, pues serían mensajes incrustados en un texto, pero que no tienen nada que ver con ese texto. Son palabras sueltas o frases que incluyen nombres, lugares, fechas y demás datos. ¿Cómo funciona el programa que ayuda a buscar estos mensajes dentro de la Biblia? Bueno, pues funcionaría de la siguiente manera. Se introduce la palabra que queremos buscar y ponemos el intervalo de letras que queremos que nos lo busque. Puede ser cada una, cada dos, cada tres, etc. Cuanto más corto es el intervalo de letras, más sorprendente es el mensaje. Es decir, si yo lo busco, que me busque una palabra cada que se salte una letra, pues obviamente es mucho más impresionante que se salte 15. Bueno, entonces el programa localiza la palabra que estamos buscando, y cuando la ha localizado coge un fragmento del texto y pone las letras, digamos que desglosa las letras en una matriz. Imaginaos un sudoku, pero en vez de números hay letras en cada casilla. Bueno, pues hace una matriz con esas letras. Entonces, viendo la palabra que hemos buscado, como una sopa de letras, como si fuera una sopa de letras, tendremos que buscar palabras o frases relacionadas con la palabra inicial en esa matriz. Esas palabras pueden estar en diagonal, vertical, horizontal, en la posición que sea, haciendo aún más impresionante e intrigante el código de la Biblia. Porque imaginaos lo que es codificar una palabra en diagonal dentro de un texto. O sea, es que es imposible. Todo esto, que no lo he mencionado, se hace siempre en la Torá, y que está escrita en hebreo, por supuesto, y se hace siempre en el idioma original, en hebreo, porque no tiene sentido traducir la Torá a cualquier idioma e intentar buscar las palabras en ese idioma, porque digamos que se codificó en el original, no en las traducciones. Fue el italiano matemático Eliyahu Rips el que desarrolló el programa informático que permite mecanizar toda esa búsqueda. Esto disparó los resultados y se pudieron encontrar cientos de palabras. Uno de los primeros experimentos fue introducir el nombre de los rabinos más famosos, y siempre se hallaron cruzados con su fecha de muerte. Este prestigioso hallazgo se publicó en 1994 en la revista científica llamada Ciencia Estadística, y ahí se desató la controversia. Y es que se han podido encontrar los eventos más destacados de toda la historia de la humanidad
codificados en la Biblia, descritos con precisión y cruzados, con palabras que complementan el suceso. Vemos algunos ejemplos a continuación. El Código de la Biblia habla de Shakespeare y de algunas de sus grandes obras en la siguiente secuencia. Shakespeare llevó al teatro Macbeth y Hamlet. La llegada de los aviones se descifró en el código bíblico cuando las palabras hermanos Wright y aeroplano aparecieron juntas en el texto. También se encuentra el espíritu pionero en una cuadrícula codificada que retrata la misión histórica del Apolo 11 con la secuencia: el hombre en la luna, nave espacial. El nombre del legendario emperador francés y los sucesos más significativos de su vida se encuentran en una misma cuadrícula: Napoleón, Francia, Waterloo, Elba. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, que revolucionó el mundo moderno, aparece en una cuadrícula que contiene las palabras Einstein, ciencia y la frase completa: derrumbó la realidad presente. Incluso aparece el nombre de uno de los primeros investigadores del código, Isaac Newton, relacionado con su teoría de la gravedad. El código también ha revelado sucesos que han cambiado el curso de la historia. El devastador impacto en la economía y en la sociedad de la crisis de la bolsa de 1929 aparece con las palabras: colapso económico, depresión, bolsa, 1929. Los triunfos y tragedias de la guerra también están ocultos en el antiguo texto. El nacimiento de Estados Unidos con las palabras Revolución Americana, 1776. La caída de los zares y el nacimiento del comunismo aparecen en una misma cuadrícula. Revolución Rusa, 1917. Quizás uno de los argumentos más escalofriantes de la existencia del código bíblico son los mensajes ocultos que narran uno de los sucesos más horribles de la historia contemporánea: la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos códigos con Hitler. Existe un código de Hitler, el nazi. Aparecen claramente los nombres de las figuras y palabras clave en una cuadrícula congruente. Se encuentra la subida de Adolf Hitler. Hitler, nazi y enemigo. En la misma cuadrícula en la que se anuncia al malvado Hitler también se encuentran las palabras hombre malvado y masacre. En los códigos aparece el ataque japonés a Pearl Harbor. Los golpearán, destruir, aniquilar. En la misma secuencia aparece la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial. El código incluso deletrea con una claridad sorprendente el uso de las armas atómicas estadounidenses contra Japón. Las palabras holocausto atómico y Japón concurren en la misma cuadrícula junto con el año concreto, 1945. Y es que es absolutamente imposible que todo ello se encuentre por casualidad, agrupado por cuadrículas. A mi modo de ver, solo hay dos opciones. Uno, que el programa informático sea un fraude. Esto implicaría que el que lo inventó y su equipo tendrían que haber llevado a cabo una tarea titánica para contener toda la información histórica y dispersarla por el texto de tal manera que se encuentre en matrices separadas por X palabras. Es imposible para un hombre o para un equipo de hombres, es absolutamente imposible. Y sobre todo, casi a los inicios de la programación informática, también pensemos en ello. Y la opción 2 sería que el código es real, pero ¿quién creó este complejo código? ¿Y por qué utilizó la Torá para ello? Lo que parece estar claro es que para elaborarlo se necesita una tecnología muy avanzada, una tecnología que yo me arriesgaría a decir que hoy en día no tenemos, porque pensad en cómo se hilvanan las palabras, es que está fuera de toda lógica. ¿Y por qué hay gente que rechaza este código de la Biblia, que dice que no es cierto? Bueno, pues todo se reduce al miedo. Es sobrecogedor pensar que todo lo que ha pasado y por ende todo lo que va a pasar está registrado ya en un libro de hace miles de años. Tendríamos que replantearnos tantas cosas que sabemos y que no sabemos acerca de nuestras creencias, de nuestros valores, que esto abruma y sobrecoge a las personas. Y por ello dicen que son falsos. Pero hay que tener en cuenta que si se rechaza y se tacha como falso, hay que demostrarlo que lo es.
Hasta el momento nadie ha podido demostrar que aquello es falso. ¿Pero esto significa que estos códigos tuvieron que ser creados por Dios? El caso es que no solo se necesita una super tecnología para cifrar todas estas frases y palabras en un texto, sino que se necesita un conocimiento muy ampliado sobre la humanidad y lo que va a pasar en el futuro. Que la incógnita no solo está en el código, sino que va más allá. Para mí, pudieron ser palabras inspiradas. No necesariamente tuvo que escribirlo Dios de su puño y letra, que obviamente no tiene puño y letra, sino que son palabras inspiradas. No, esto no se puede demostrar, no va a poder demostrarse nunca y va a permanecer en incógnita. Dentro de las principales objeciones encontramos las del matemático Brendan Mackay, que cogió un libro de extensión similar a la Biblia, en este caso Moby Dick, y usando unos algoritmos encontró información referente a la muerte de Lady Di. El problema es que no se sabe con veracidad qué algoritmos utilizó porque nunca lo desveló. De todas maneras, pongamos que es verdad. El hecho de que se encuentre un mensaje en Moby Dick no invalida los de la Biblia, sino que refuerza que en algunos libros se escondan mensajes y que esas palabras realmente puedan ser inspiradas por algo superior. Este código, el código de la Biblia, se puede utilizar para predecir y evitar acontecimientos. Bueno, pues resulta que se introdujo el nombre del primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Y entonces la matriz en la que se hallaba estaba cruzado con una frase que decía: asesino que asesinará. Alarmados por este hallazgo, este hombre seguía vivo, entonces alarmados por este hallazgo le enviaron una carta para que se la dieran en mano, advirtiéndole de este suceso. Isaac Rabin hizo caso omiso y en 1995 fue asesinado. Así que yo creo que por mucho que intentemos evitar los acontecimientos futuros que se describen en el código de la Biblia, ocurrirá de una manera u otra. También es muy común buscar el Armagedón dentro de las palabras o dentro de este código de la Biblia, que es el fin de los días. Pero todavía no se ha extraído nada en claro, y es que buscar acerca de nuestro futuro es muy difícil porque no sabemos qué buscar. En resumen, el código es algo real, esto es innegable, y los mensajes están ahí. Lo siguiente es algo muy personal, el cómo utilicemos ese código o lo que nos haga sentir va a nivel personal. ¿Vosotros qué opináis de todo esto? Yo sé que hay muchos programas para ver códigos en la Biblia y demás. Yo todavía no he probado ninguno, sí que me gustaría descargármelo alguno y probarlo, aunque no sé si en mi idioma se va a poder, no sé cómo funciona eso, lo tengo que mirar. ¿Lo habéis probado vosotros? ¿Qué os ha surgido? No sé qué opináis de todo esto, dejadmelo abajo en comentarios. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besos a todos!